Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Ministerio de Jesús y predicación de Juan el Bautista. Principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: Mira, yo envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Se oye una voz, alguien clama en el desierto: preparad el camino del Señor, abrid sendas rectas para Él. Juan el Bautista se presentó en el desierto proclamando que la gente se bautizara como señal de conversión para recibir el perdón de los pecados. La región entera de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a Él, confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba en las aguas del Jordán. Juan iba vestido de pelo de camello, llevaba un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y lo que proclamaba era esto: después de mí viene uno que es más poderoso que yo. Yo ni siquiera soy digno de agacharme para desatar las correas de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 15. Bautismo de Jesús. Por aquellos días llegó Jesús procedente de Nazaret, de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el instante mismo de salir del agua, vio Jesús que el cielo se abría y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y se oyó una voz proveniente del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Acto seguido, el Espíritu impulsó a Jesús a ir al desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Vivía entre animales salvajes y era atendido por los ángeles. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea a predicar la buena noticia de Dios, y decía: El tiempo se ha cumplido y ya está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en la buena noticia. Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos del 16 al 20. Jesús llama a los 4 primeros discípulos. Iba Jesús caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red en el lago. Jesús les dijo: Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron al punto sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca reparando las redes. Los llamó también. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca junto con los trabajadores contratados, se fueron en pos de él. Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 34. Se dirigieron a Cafarnaúm. Y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Todos quedaban impresionados por sus enseñanzas, porque los enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Estaba allí en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritaba:
«Jesús de Nazaret, déjanos en paz. ¿Has venido a destruirnos? Te conozco bien, tú eres el Santo de Dios». Jesús lo increpó diciéndole: «Cállate y sal de él». El espíritu impuro, sacudiéndolo violentamente y dando un gran alarido, salió de él. Todos quedaron asombrados hasta el punto de preguntarse unos a otros: ¿qué está pasando aquí? Es una nueva enseñanza llena de autoridad. Además, este hombre da órdenes a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió la fama de Jesús por todas partes en la región entera de Galilea. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a casa de Simón y Andrés, acompañado también por Santiago y Juan. Le dijeron que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Él entonces se acercó, la tomó de la mano e hizo que se levantara. Al instante le desapareció la fiebre y se puso a atenderlo. Al anochecer, cuando ya el sol se había puesto, le llevaron todos los enfermos y poseídos por demonios. Toda la gente de la ciudad se apiñaba a la puerta. Y Jesús curó a muchos que padecían diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, pero a los demonios no les permitía que hablaran de él, porque lo conocían. Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos del 35 al 45. Jesús recorre los pueblos de Galilea y cura a un leproso. De madrugada antes de amanecer, Jesús se levantó y saliendo de la ciudad se dirigió a un lugar apartado a orar. Simón y los que estaban con él fueron en su busca y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos están buscándote». Jesús les contestó: «Vayamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para proclamar también allí el mensaje, pues para eso he venido». Así recorrió toda Galilea proclamando el mensaje en las sinagogas y expulsando demonios. Se acercó entonces a Jesús un leproso y poniéndose de rodillas le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad». Jesús, conmovido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Acto seguido Jesús lo despidió con tono severo y le encargó: «Mira, no le cuentes esto a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda prescrita al efecto por Moisés. Así todos tendrán evidencia de tu curación». Pero él, en cuanto se fue, comenzó a proclamar sin reservas lo ocurrido. Y como la noticia se extendió con rapidez, Jesús ya no podía entrar libremente en ninguna población, sino que debía permanecer fuera, en lugares apartados. Sin embargo, la gente acudía a él de todas partes. Evangelio según Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Curación de un paralítico. Algunos días después, Jesús regresó a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera ante la puerta, y Jesús les anunciaba su mensaje. Le trajeron entonces entre 4 un paralítico. Como a causa de la multitud no podían llegar hasta Jesús, levantaron un trozo del techo por encima de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla con el paralítico. Jesús, viendo la fe de quienes lo llevaban, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados».
Estaban allí sentados unos maestros de la ley que pensaban para sí mismos: ¿cómo habla así este? Está blasfemando. Solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús, que al instante se dio cuenta de lo que estaban pensando en su interior, les preguntó: ¿por qué estáis pensando eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y anda? Pues voy a demostraros que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en este mundo. Se volvió al paralítico y le dijo: a ti te hablo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, recogió al punto su camilla y se fue en presencia de todos. Todos los presentes quedaron asombrados y alabaron a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa semejante. Evangelio según Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Jesús llama a Leví. Jesús volvió a la orilla del lago, y toda la gente acudía a él para recibir sus enseñanzas. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado en su despacho de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y gente de mala reputación se sentaron también con él y sus discípulos, porque eran muchos los que seguían a Jesús. Pero algunos maestros de la ley, pertenecientes al partido de los fariseos, al ver que comía con recaudadores de impuestos y gente de mala reputación, preguntaron a los discípulos: ¿por qué se sienta a comer con esa clase de gente? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Evangelio según Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. La cuestión del ayuno. En cierta ocasión, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos estaban guardando un ayuno, y algunos de ellos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿pueden acaso ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? En tanto tengan a su lado al novio, no tienen por qué ayunar. Ya llegará el momento en que les faltará el novio, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con una pieza de tela nueva, porque la tela nueva tira de la vieja y el roto se hace mayor. Tampoco echa nadie vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe los odres y se pierde al mismo tiempo los odres y el vino. A vino nuevo, odres nuevos. Evangelio según Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Jesús y el sábado. Un sábado iba Jesús paseando por entre unos sembrados. Los discípulos, según pasaban, se pusieron a arrancar espigas.
Los fariseos dijeron a Jesús: ¿No ves que están haciendo algo que no está permitido en sábado? Jesús les contestó: ¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros se sintieron muy hambrientos? Entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió de los panes de la ofrenda, algo que no estaba permitido comer a nadie sino solamente a los sacerdotes, y dio también a los que lo acompañaban. Y Jesús añadió: Dios hizo el sábado por causa del ser humano, y no al ser humano por causa del sábado. El Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Evangelio según Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. El hombre de la mano atrofiada. Jesús entró otra vez en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano atrofiada, y los que estaban buscando un motivo para acusar a Jesús se pusieron al acecho a ver si, a pesar de ser sábado, lo curaba. Jesús dijo al hombre de la mano atrofiada: Ponte ahí en medio. Luego preguntó a los otros: ¿Qué es lo que se permite en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ellos callaron. Al verlos tan obcecados, Jesús les echó una mirada, enojado y entristecido al mismo tiempo, y dijo al enfermo: Extiende la mano. Él la extendió, y la mano recuperó el movimiento. Los fariseos, por su parte, y los del partido de Herodes, se reunieron al salir para tramar el modo de matar a Jesús. Evangelio según Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 21. La gente acude a Jesús. Jesús se fue con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la orilla oriental del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Acudió a Jesús mucha gente que había oído hablar de todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que le preparasen una barca para que la multitud no lo aplastara. Había curado a tantos que todos los que tenían alguna enfermedad se echaban ahora sobre él para tocarlo. Y hasta los espíritus impuros, al verlo, se arrojaban a sus pies gritando: «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero Jesús les ordenaba severamente que no lo descubrieran. Después de esto, Jesús subió al monte y llamó a los que le pareció bien, y se acercaron a él. También designó a 12, a quienes constituyó apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Los 12 designados fueron Simón, al que puso por sobrenombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que más tarde lo traicionó. Jesús llegó a casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera les dejaban comer. Cuando algunos de sus parientes se enteraron, vinieron con la intención de llevárselo a la fuerza, porque decían que estaba loco.
Evangelio según Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Jesús y Belcebú. Los maestros de la ley, llegados de Jerusalén, decían que Jesús estaba poseído por Belcebú, el jefe de los demonios, con cuyo poder los expulsaba. Entonces Jesús los llamó y los interpeló con estas comparaciones. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si una nación se divide contra sí misma, no puede subsistir. Tampoco una familia que se divida contra sí misma puede subsistir. Y si Satanás se hace la guerra y actúa contra sí mismo, tampoco podrá subsistir. Habrá llegado a su fin. Nadie puede entrar en casa de un hombre fuerte y robarle sus bienes si primero no ata a ese hombre fuerte. Solamente entonces podrá saquear su casa. Os aseguro que todo les será perdonado a los seres humanos, tanto los pecados como las blasfemias en que incurran, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca jamás será perdonado y será tenido para siempre por culpable. Esto lo dijo Jesús contra quienes afirmaban que estaba poseído por un espíritu impuro. Evangelio según Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. La verdadera familia de Jesús. Entretanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron fuera y enviaron a llamarlo. Alguien de entre la gente que estaba sentada alrededor de Jesús le pasó el aviso. Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y te buscan. Jesús les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a quienes estaban sentados a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Parábola del sembrador. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago, y se le reunió tanta gente que decidió subir a una barca que estaba en el lago y sentarse en ella, mientras la gente permanecía junto al lago en tierra firme. Entonces Jesús se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su enseñanza, escuchad, una vez un sembrador salió a sembrar. Al lanzar la semilla, una parte cayó al borde del camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en las piedras donde había poca tierra, y como la tierra no era profunda, la semilla brotó muy pronto, pero en cuanto salió el sol, se agostó y al no tener raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre cardos, y los cardos crecieron y la ahogaron sin dejarle que diera fruto. Otra parte, en fin, cayó en tierra fértil y germinó, y creció, y dio fruto. Unas espigas dieron grano al 30, otras al 60, y otras al 100 por uno. Jesús añadió, quien pueda entender esto, que lo entienda. Cuando Jesús se quedó a solas, los que lo rodeaban junto con los 12 le preguntaron por el significado de las parábolas. Les dijo, a vosotros Dios os permite conocer el secreto de su reino, pero a los otros, los de fuera, todo les llega por medio de parábolas, para que, aunque miren, no vean, y aunque escuchen, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículos del 13 al 20.
Explicación de la parábola del sembrador. Jesús continuó: ¿no comprendéis esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderéis todas las demás? El sembrador representa al que anuncia el mensaje. Hay quienes son como la semilla que cayó al borde del camino, escuchan el mensaje, pero luego llega Satanás y se lleva lo que ya estaba sembrado en ellos. Otros son como la semilla que cayó entre las piedras. Oyen el mensaje y de momento lo reciben con alegría, pero no tienen raíces y son volubles. Así que cuando les llegan las pruebas o las persecuciones a causa del propio mensaje, enseguida sucumben. Otros son como la semilla que cayó entre los cardos. Oyen el mensaje, pero los problemas de la vida, el apego a las riquezas y otras apetencias, llegan y lo ahogan de manera que no da fruto. Otros, en fin, son como la semilla que cayó en tierra fértil. Oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículos del 21 al 25. La lámpara y la medida. Jesús también les dijo: ¿acaso se enciende una lámpara para taparla con una vasija o meterla debajo de la cama? ¿No se la enciende más bien para ponerla en el candelero? Pues nada hay escondido que no haya de ser descubierto, ni hay nada hecho en secreto que no haya de salir a la luz. Si alguien puede entender esto, que lo entienda. También les dijo: prestad atención a lo que oís. Dios os medirá con la misma medida con que vosotros medís a los demás, y lo hará con creces, porque al que tiene se le dará más todavía, pero al que no tiene, hasta lo que tenga se le quitará. Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 29. La semilla que germina y crece por sí sola. Dijo también Jesús: con el reino de Dios sucede lo mismo que con la semilla que un hombre siembra en la tierra. Tanto si duerme como si está despierto, así de noche como de día, la semilla germina y crece aunque él no sepa cómo. La tierra por sí misma la lleva a dar fruto. Primero brota la hierba, luego se forma la espiga y por último el grano que llena la espiga. Y cuando el grano ya está en sazón, enseguida se mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículos del 30 al 34. Parábola de la semilla de mostaza. También dijo Jesús: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo representaremos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrado, crece más que todas las otras plantas y echa ramas tan grandes que a su sombra anidan los pájaros. Con estas y otras muchas parábolas, les anunciaba Jesús el mensaje en la medida en que podían comprenderlo, y sin parábolas no les decía nada. Luego, a solas, se lo explicaba todo a sus discípulos.
Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Jesús apacigua una tempestad. Ese mismo día, al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vayamos a la otra orilla del lago». Enseguida, dejando allí a la gente, lo llevaron en la barca tal como estaba. Otras barcas iban con él. De pronto se levantó una gran tormenta de viento. Las olas azotaban la barca, que comenzó a inundarse. Jesús, entre tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de perecer?». Jesús se incorporó, increpó al viento y dijo al lago: «¡Silencio! ¡Cállate!». El viento cesó y todo quedó en calma. Entonces les dijo: «¿A qué viene ese miedo? ¿Dónde está vuestra fe?». Pero ellos seguían aterrados, preguntándose unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen?». Evangelio según Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Curación del endemoniado Geraseno. Llegaron a la otra orilla del lago, a la región de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, salió a su encuentro, procedente del cementerio, un hombre poseído por un espíritu impuro. Ese hombre vivía en el cementerio y nadie había podido sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían encadenado y sujetado con grilletes, pero siempre los había roto y a nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba entre las tumbas y por los montes, gritando y golpeándose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, echó a correr y fue a arrodillarse a sus pies, gritando con todas sus fuerzas: «¡Déjame en paz, Jesús, Hijo del Dios Altísimo! Por Dios, te ruego que no me atormentes». Y es que Jesús había dicho al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él contestó: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y suplicaba insistentemente a Jesús que no los echara fuera de aquella región. Al pie de la montaña estaba paciendo una gran piara de cerdos. Y los espíritus rogaron a Jesús: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Jesús se lo permitió. Y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Al instante, la piara se lanzó pendiente abajo hasta el lago, donde los cerdos, que eran unos 2000, se ahogaron. Los porquerizos salieron huyendo y lo contaron en el pueblo y por los campos, de manera que la gente fue allá a ver lo sucedido. Cuando la gente llegó a donde se encontraba Jesús, vio al hombre que había estado poseído por la legión de demonios y que ahora estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. Y todos se llenaron de miedo. Los testigos del hecho refirieron a los demás lo que había pasado con el poseso y con los cerdos, por lo cual todos se pusieron a rogar a Jesús que se marchara de su comarca. Entonces Jesús subió a la barca. El hombre que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se marchó y comenzó a proclamar por los pueblos de la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Y todos se quedaban asombrados.
Evangelio según Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 30. La hija de Jairo, la mujer enferma. Al regresar Jesús a la otra orilla, se reunió en torno a él mucha gente junto al lago. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole insistentemente: «Mi hija está muriendo, pero si tú vienes y pones tus manos sobre ella, se salvará y vivirá». Jesús fue con él. Iba también una gran multitud que seguía a Jesús y casi lo aplastaba. Entre la gente se encontraba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado en ellos toda su fortuna sin conseguir nada, sino ir de mal en peor. Aquella mujer había oído hablar de Jesús y, confundiéndose entre la gente, llegó hasta él y por detrás le tocó el manto, diciéndose a sí misma: «Solo con que toque su manto me curaré». Y efectivamente, le desapareció de inmediato la causa de sus hemorragias y sintió que había quedado curada de su enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que un poder curativo había salido de él. Se volvió pues hacia la gente y preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Evangelio según Marcos, capítulo 5, versículos del 31 al 43. La mujer enferma. Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente casi te aplasta por todas partes y aún preguntas quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién lo había hecho. La mujer entonces, temblando de miedo porque sabía lo que le había pasado, fue a arrodillarse a los pies de Jesús y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, libre ya de tu enfermedad». Aún estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle a éste: «Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro». Pero Jesús, sin hacer caso de aquellas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, solo ten fe». Y sin permitir que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y su hermano Juan, se dirigió a casa del jefe de la sinagoga. Al llegar vio el alboroto y a la gente que lloraba dando muchos alaridos. Entró y les dijo: «¿A qué vienen este alboroto y estos llantos? La niña no está muerta, está dormida». Pero se burlaban de él. Jesús echó a todos de allí, y haciéndose acompañar solamente de los padres de la niña y de los que habían ido con él, entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Muchacha, a ti te digo, levántate». La muchacha, que tenía 12 años, se levantó al punto y echó a andar, y la gente se quedó atónita. Jesús ordenó severamente que no hicieran saber esto a nadie y mandó dar de comer a la niña. Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Jesús rechazado en Nazaret. Jesús se fue de allí y regresó a su pueblo acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y muchos que lo escuchaban no salían de su asombro y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado todo eso? ¿Quién le ha dado esos conocimientos y de dónde proceden esos milagros que hace?
¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no son sus hermanas estas que viven allí? Así que estaban desconcertados a causa de Jesús. Por eso les dijo: solo en su propia tierra, en su propia casa y entre sus familiares menosprecian a un profeta. Y no pudo hacer allí ningún milagro, aparte de curar a unos pocos enfermos poniéndole las manos sobre ellos. Estaba verdaderamente sorprendido de la falta de fe de aquella gente. Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículos del 6 al 13. Misión de los 12. Andaba Jesús enseñando por las aldeas de alrededor, cuando reunió a los 12 discípulos y empezó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino excepto un bastón, ni pan, ni zurrón, ni dinero en el bolsillo, que fueran calzados con sandalias y no llevaran más que lo puesto. Les dio estas instrucciones: cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que salgáis del lugar. Y si en algún sitio no quieren recibirlos ni escucharos, marchaos de allí y sacudid el polvo pegado a vuestros pies como testimonio contra esa gente. Los discípulos salieron y proclamaron la necesidad de la conversión. También expulsaron muchos demonios y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. Muerte de Juan el Bautista. La fama de Jesús llegó a oídos del propio rey Herodes. Había algunos que decían: «Este es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso tiene poder de hacer milagros». Otros, en cambio, decían que era Elías, y otros que era un profeta semejante a los profetas antiguos. Al oír Herodes todo eso, afirmó: «Este es Juan. Yo mandé que lo decapitaran, pero ha resucitado». Y es que el mismo Herodes había hecho arrestar a Juan y lo tuvo encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la esposa de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan había dicho a Herodes: «No te es lícito tener a la mujer de tu hermano». Por eso Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero aún no había encontrado la ocasión propicia, ya que Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre recto y santo. Lo protegía y hasta lo escuchaba con agrado, aunque siempre se quedaba desconcertado. Por fin se presentó la oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a los grandes de su corte, a los jefes militares y a la gente más importante de Galilea. Durante el banquete salió a bailar la hija de Herodías. Y tanto les gustó a Herodes y a sus invitados que el rey dijo a la muchacha: «Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré». Y una y otra vez le juró: «Te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino». La muchacha fue entonces a preguntar a su madre: «¿Qué pido?». Su madre le dijo: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió a toda prisa la muchacha y pidió al rey: «Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció al oír esta petición, pero como se había comprometido delante de los invitados con su juramento, no quiso desairarla. Así que el rey envió a un soldado con la orden de traerle la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel, le cortó la cabeza y la trajo en una bandeja. Luego se la entregó a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre.
Cuando los discípulos de Juan se enteraron de lo ocurrido, fueron a pedir su cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 44. Los 12 regresan de la misión y Jesús da de comer a más de 5.000 personas. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le comunicaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: «Venid aparte conmigo, vamos a descansar un poco en algún sitio solitario». Porque eran tantos los que iban y venían, que no les quedaba ni tiempo para comer. Así que subieron a una barca y se dirigieron ellos solos a un lugar apartado. Muchos vieron alejarse a Jesús y a los apóstoles, y al advertirlo vinieron corriendo a pie por la orilla, procedentes de todos aquellos pueblos, y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús y ver a toda aquella gente, se compadeció de ellos, porque parecían ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Como se iba haciendo tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: «Se está haciendo tarde, y este es un lugar despoblado. Despídelos, para que vayan a los caseríos y aldeas de alrededor a comprarse algo para comer». Jesús les contestó: «Dadles de comer vosotros mismos». Ellos replicaron: «¿Cómo vamos a comprar nosotros la cantidad de pan que se necesita para darles de comer?». Jesús les dijo: «Mirad a ver cuántos panes tenéis». Después de comprobarlo, le dijeron: «5 panes y 2 peces». Jesús mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y formaron grupos de 100 y de 50. Luego él tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Y lo mismo hizo con los peces. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Aún así se recogieron 12 cestos llenos de trozos sobrantes de pan y de pescado. Los que comieron de aquellos panes fueron 5.000 hombres. Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 56. Jesús camina sobre el agua. A continuación, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que llegaran antes que él a la otra orilla del lago, frente a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Cuando los hubo despedido, se fue al monte para orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago, mientras Jesús se hallaba solo en tierra firme. Y en las últimas horas de la noche, viendo que estaban casi agotados de remar, porque el viento les era contrario, Jesús se dirigió hacia ellos andando sobre el lago y haciendo ademán de pasar de largo. Cuando ellos lo vieron caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Todos lo vieron y se asustaron. Pero Jesús les habló enseguida diciéndoles: «Tranquilizaos, soy yo, no tengáis miedo». Luego subió a la barca con ellos y el viento cesó. Ellos no salían de su asombro, pues no habían comprendido lo sucedido con los panes y aún tenían la mente embotada. Cruzaron el lago
Tocaron tierra en Genesaret y atracaron allí. Cuando desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús. Y de toda aquella región se apresuraron a llevar en camillas a toda clase de enfermos a donde habían oído que estaba Jesús. Y allí, a donde él llegaba, ya fueran aldeas, pueblos o caseríos, ponían a los enfermos en las plazas y les suplicaban que les permitiera tocar, aunque solo fuera el borde del manto. Y cuantos lo tocaban, recuperaban la salud. Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Las tradiciones de los antepasados. Se acercaron a Jesús los fariseos y unos maestros de la ley llegados de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, esto es, sin habérselas lavado. Porque los fariseos y demás judíos, siguiendo la tradición de sus antepasados, no comen sin antes haberse lavado las manos cuidadosamente. Así, cuando vuelven al mercado, no comen si antes no se lavan, y guardan también otras muchas costumbres rituales, tales como lavar las copas, las ollas, las vasijas metálicas y hasta las camas. Preguntaron pues a Jesús, a aquellos fariseos y maestros de la ley, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué se ponen a comer con las manos impuras? Jesús les contestó: Hipócritas, bien profetizó Isaías acerca de vosotros cuando escribió: Este pueblo me honra de labios afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me rinden culto, pues enseñan doctrinas que solo son preceptos humanos. Vosotros os apartáis de los mandatos de Dios por seguir las tradiciones humanas. Y añadió: Así que, por mantener vuestras propias tradiciones, os despreocupáis completamente de lo que Dios ha mandado. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. En cambio, vosotros afirmáis que si alguno dice a su padre o a su madre: Lo que tenía reservado para ayudarte lo he convertido en corbán, es decir, en ofrenda para el templo, queda liberado de la obligación de prestarles ayuda. De este modo, con esas tradiciones vuestras que os pasáis de unos a otros, anuláis lo que Dios había dispuesto. Además, hacéis otras muchas cosas parecidas a estas. Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículos del 14 al 23. Y recabando Jesús de nuevo la atención de la gente, les dijo: Oídme todos y entended esto. Nada externo al ser humano puede hacerlo impuro. Lo que realmente hace impuro a uno es lo que sale del corazón. Luego, cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron por el significado de lo que había dicho. Él les contestó: ¿Así que tampoco vosotros sois capaces de entenderlo? ¿No comprendéis que nada de lo que entra de afuera en el ser humano puede hacerlo impuro? ¿Por qué no entra en su corazón, sino en su vientre y va a parar a la letrina? Con esto, Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Y añadió: Lo que sale del interior, eso es lo que hace impura a una persona, porque del fondo del corazón humano proceden las malas intenciones, las inmoralidades sexuales, los robos, los asesinatos, los adulterios, la avaricia, la maldad, la falsedad, el desenfreno, la envidia,
la blasfemia, el orgullo y la estupidez. Todas estas son las maldades que salen de adentro y hacen impura a una persona. Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. La mujer sirofenicia. Jesús se fue de aquel lugar y se trasladó a la región de Tiro. Entró en una casa y quería pasar inadvertido, pero no pudo ocultarse. Una mujer, cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, supo muy pronto que Jesús estaba allí y vino a arrodillarse a sus pies. La mujer era griega, de origen sirofenicio, y rogaba a Jesús que expulsara al demonio que atormentaba a su hija. Jesús le contestó: «Deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perros». Ella le respondió: «Es cierto, Señor, pero también es cierto que los cachorrillos que están debajo de la mesa comen las migajas que se les caen a los hijos». Jesús entonces le dijo: «Por eso que has dicho, puedes irte, pues el demonio ya ha salido de tu hija». La mujer regresó a su casa y encontró a su hija acostada en la cama y libre del demonio. Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. Curación de un sordomudo. Jesús salió de nuevo de la región de Tiro y, pasando por Sidón, se dirigió al lago de Galilea a través del territorio de la Decápolis. Estando allí, le llevaron un hombre que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera su mano sobre él. Jesús se llevó al hombre aparte de la gente y, cuando estaban ya solos, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró y exclamó: «Efata», que significa «ábrete». Al punto se abrieron los oídos del sordo, se le desató la lengua y pudo hablar correctamente. Jesús mandó a los presentes que no contaran a nadie lo sucedido, pero cuanto más se lo mandaba, más lo divulgaban. Y la gente decía llena de asombro: «Este lo ha hecho todo bien, hace que los sordos oigan y que los mudos hablen». Evangelio según Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Jesús da de comer a unas 4.000 personas. Por aquellos días se reunió otra vez mucha gente. Como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima a esta gente. Y hace 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido y los dejo ir a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino, y algunos han venido de lejos». Los discípulos le contestaron: «Pero, ¿de dónde podrá uno sacar pan para dar de comer a todos estos en este lugar apartado?». Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron: 7. Jesús dispuso que la gente se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que ellos los distribuyeran.
y los discípulos lo distribuyeron entre la gente. Tenían además unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los repartieran. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y todavía se recogieron 7 espuertas de los trozos sobrantes de pan. Luego Jesús despidió a la multitud, que era de unas 4.000 personas. A continuación subió a la barca con sus discípulos y se dirigió a la región de Dalmanuta. Evangelio según Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al 13. Petición de una señal milagrosa. Llegaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para tenderle una trampa, le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa de parte de Dios. Pero Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué pide esta gente una señal milagrosa? Os aseguro que no se les dará señal alguna. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y pasó a la otra orilla del lago. Evangelio según Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. El pan y la levadura de los fariseos y de Herodes. Los discípulos habían olvidado llevar pan. Solamente tenían uno en la barca. Jesús les recomendó: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Los discípulos comentaban unos con otros: esto lo dice porque no hemos traído pan. Pero dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué estáis comentando que os falta el pan? ¿Tan embotada tenéis la mente que no sois capaces de entender ni comprender nada? Tenéis ojos, pero no veis. Tenéis oídos, pero no oís. ¿Ya no os acordáis de cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? ¿Cuántos cestos llenos de trozos sobrantes recogisteis? Le contestaron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas espuertas de trozos sobrantes recogisteis? Le contestaron: 7. Y Jesús les dijo: ¿y aún seguís sin entender? Evangelio según Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. Curación de un ciego en Betsaida. Cuando llegaron a Betsaida, le presentaron a Jesús un ciego y le pidieron que lo tocase. Jesús tomó de la mano al ciego y lo condujo fuera de la aldea. Allí le untó los ojos con saliva, puso las manos sobre él y le preguntó: ¿ves algo? El ciego abrió los ojos y dijo: veo a gente, son como árboles que andan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y entonces el ciego comenzó a ver perfectamente. Estaba curado y hasta de lejos podía ver todo con claridad. Después Jesús lo mandó a su casa, encargándole que ni siquiera entrase en la aldea. Evangelio según Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 30.
Declaración de Pedro acerca de Jesús. Jesús y sus discípulos se fueron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Jesús volvió a preguntarles: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces Pedro declaró: tú eres el Mesías. Pero Jesús les mandó que no hablaran a nadie sobre él. Evangelio según Marcos, capítulo 8, versículos del 31 al 38 y capítulo 9, versículo 1. Jesús anuncia por primera vez su muerte y su resurrección. Entonces Jesús empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que había de ser rechazado por los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que luego lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Les hablaba con toda claridad. Pedro entonces, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a su vez a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como piensa Dios, sino como piensa la gente. Luego Jesús convocó a la gente y a sus propios discípulos y les dijo: si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que entregue su vida por mi causa y por la causa de la buena noticia, ese la salvará. Pues ¿de qué sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su propia vida? ¿O qué podrá dar una persona a cambio de su vida? Pues bien, si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga rodeado de la gloria de su Padre y acompañado de los santos ángeles. Y les dijo también: os aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin haber comprobado que el reino de Dios ha llegado con poder. Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 13. Transfiguración de Jesús. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó aparte a ellos solos a un monte alto. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente tal como ningún batanero de este mundo sería capaz de blanquearla. Y los discípulos vieron a Elías y a Moisés, que estaban conversando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. En esto quedaron envueltos por una nube de la que salía una voz: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. En aquel instante miraron a su alrededor, y ya no vieron a nadie, sino únicamente a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Y en efecto, ellos guardaron este secreto, aunque discutían qué sería aquello de resucitar. Entonces le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Jesús les contestó:
Es cierto que Elías ha de venir primero para ponerlo todo en orden, pero, por otra parte, ¿no dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre ha de sufrir mucho y que ha de ser ultrajado? En cuanto a Elías, os aseguro que ya vino, pero ellos lo maltrataron a su antojo, tal como dicen las Escrituras sobre él. Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Curación de un muchacho poseído por el demonio. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente reunida con ellos y que estaban discutiendo con los maestros de la ley. Al ver a Jesús, la gente se quedó sorprendida y corrieron todos a saludarlo. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿de qué estáis discutiendo con ellos? Uno de entre la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído por un espíritu mudo. Cuando menos se espera se apodera de él y lo derriba al suelo, haciéndole arrojar espuma por la boca y rechinar los dientes hasta que se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo han conseguido. Jesús exclamó: Gente incrédula, ¿hasta cuándo habré de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traedme al muchacho. Se lo llevaron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, enseguida se puso a zarandear con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le contestó: Desde niño. Muchas veces ese espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Si puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le contestó: ¿Cómo si puedes? Para el que tiene fe todo es posible. Entonces el padre del muchacho exclamó: Yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. Jesús, al ver que se aglomeraba la gente, increpó al espíritu impuro diciéndole: Espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de él y que no vuelvas a entrar en él jamás. El espíritu, gritando y haciendo que el muchacho se retorciera con violencia, salió de él, dejándolo como muerto. De manera que en efecto todos los presentes lo consideraban muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho quedó en pie. Más tarde, cuando los discípulos entraron en casa, preguntaron aparte a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Jesús les contestó: Este es un género de demonio que nadie puede expulsar si no es por medio de la oración. Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Jesús anuncia por segunda vez su muerte y resurrección. Se fueron de allí y pasaron por Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba dedicado a instruir a sus discípulos. Les explicaba que el Hijo del Hombre iba a ser entregado a hombres que lo matarían y que al tercer día resucitaría. Pero ellos no entendían nada de esto y tampoco se atrevían a preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó: ¿qué discutíais por el camino? Ellos callaban, porque por el camino habían venido discutiendo acerca de quién de ellos sería el más importante. Jesús entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo:
Si alguno quiere ser el primero, colóquese en último lugar y hágase servidor de todos. Luego puso un niño en medio de ellos, y tomándolo en brazos les dijo: El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. El que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 50. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido porque no es de los nuestros. Jesús contestó: No se lo prohibáis, porque nadie puede hacer milagros en mi nombre y al mismo tiempo hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois del Mesías, os aseguro que no quedará sin recompensa. A quien sea causa de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. Si tu mano va a ser causa de que caigas en pecado, córtatela, porque más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus dos manos ir a parar a la gehenna, al fuego que nunca se apaga. Y si tu pie va a ser causa de que caigas en pecado, córtatelo, porque más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado a la gehenna. Y si tu ojo va a ser causa de que caigas en pecado, arrójalo lejos de ti, porque más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que con tus dos ojos ser arrojado a la gehenna, donde el gusano que los roe no muere y el fuego no se extingue. Todo ha de ser salado al fuego. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Tened sal en vosotros mismos y vivid en paz unos con otros.